chicos salen, os hago una petición. Dice la historia que una vez le preguntaron a Spurgeon sobre el secreto del éxito de su predicación. Y a la persona que le preguntó simplemente lo llevó al final del culto, lo llevó a que viera lo que había en su capilla. Y lo que había era un grupo de hermanos y hermanas orando por él. Entonces es importante que oréis, en este caso por el predicador, pero es importante que lo hagáis en vuestras iglesias, por vuestros predicadores, vuestros pastores y vuestros ancianos. Que Dios bendiga el trabajo de ellos en cada uno de vosotros. Bien, pues esta mañana, en nuestro estudio de la vida en el Espíritu, dijimos que íbamos a entrar en cuestiones muy prácticas, ¿verdad? Y en el pasaje que nos ocupa vimos 3 principios fundamentales. ¿Lo recordamos? ¿O alguien es capaz de decir esos principios? Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Eso para quién está dicho? Para todos los cristianos. El Espíritu Santo tiene que controlar nuestras vidas si queremos verdaderamente glorificar a Dios, si queremos verdaderamente tener gozo con Dios. Eso es algo que falta mucho en los cristianos, tener gozo con Dios mismo, no con lo que Dios nos da. Si vamos a la primera carta de Pedro, Pedro hablando del Señor Jesucristo dice, a quien no habéis visto, pero o con el cual os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice a los escritores de aquella primera carta, gozo inefable y glorioso. Y yo creo que ninguno de nosotros se nos podría aplicar ese pasaje en el día de hoy. Gozo inefable y glorioso. Necesitamos ser más llenos del Espíritu Santo para glorificar a Dios y para ser agradecidos a Dios, mostrando el agradecimiento con nuestras vidas. Ese era el primer principio. El segundo principio, sometimiento mutuo de unos a otros. También de todos, ¿no? De unos a otros, sometimiento mutuo. Y decíamos que para ello tenemos que vaciarnos y tenemos que dejar aquellas cosas que nos hacen ser obstinados, egoístas, orgullosos, de actuar precipitadamente, de no tener en cuenta a la otra persona. Teníamos que ir vaciándonos de eso y teníamos que ir llenando por contra de un mayor conocimiento de Dios, de un mayor conocimiento de nosotros mismos. Teníamos que ir pensando así. Teníamos que pensar que formamos parte de un cuerpo. Teníamos que pensar que el beneficio del cuerpo es mayor que, o debemos anteponerlo al nuestro propio. Ese es el segundo principio. Así que llenos del Espíritu Santo, sometimiento de los unos a los otros. Y el tercero, en el temor de Cristo, decíamos, o en el temor de Dios. No en el temor por el castigo, sino decíamos, en el temor de Cristo, en el amor de Cristo, porque Cristo así nos lo ha enseñado, porque así glorificamos a Dios, porque así le mostramos nuestro agradecimiento, porque tememos entristecer a Cristo y hacer daño a Cristo y a su causa, y porque algún día sabemos que tendremos que estar en su presencia. Así que esos son los 3 principios fundamentales. En el libro de Cantares hay una curiosidad. Comienza el libro de Cantares diciendo la novia, que luego es la esposa, diciendo, mi amado es mío y yo soy suya. Y está bien, mi amado es mío y yo soy suyo. Pero al final del libro dice la frase invirtiendo los términos, lo podéis buscar vosotros, y dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cuando nos convertimos, pensamos más de la primera forma, pero es necesario que pensemos más de la segunda. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Así que los 3 principios generales para todos los cristianos. Y a continuación el apóstol nos muestra en el mismo pasaje la aplicación práctica de esos principios en 3 de las áreas más importantes de nuestras vidas, como son la familia, el matrimonio en primer lugar, la familia y el trabajo. Así que 3 principios generales particularizados ahora en 3 áreas fundamentales de nuestras vidas. Así que vamos a ver cómo se particularizan, pero lo que no hemos de olvidar es que los 3 principios fundamentales siguen siendo válidos en cada uno de los casos particulares. No es que se diga lo anterior no vale y ahora voy a decir una cosa nueva, no. Lo nuevo sirve para aumentar o para explicar o para profundizar un poco más en lo que se ha dicho antes. ¿Comprendido? Así que en esta tarde vamos a entrar a tocar temas del matrimonio. Vamos a la carta a los Efesios y vamos a leer el pasaje completo. Como ha dicho nuestro hermano Josué, os puedo suministrar las notas, pero aún os digo una cosa más. Esto forma parte de un estudio mucho más amplio, y si alguien quiere tener el estudio completo, pues también se lo podéis decir a Josué y él ya me pasa la información y ya lo pasamos a todos.
Así que vayamos carta a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer de nuevo desde el versículo 15. Efesios 5:15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es para todos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Porque si no entendemos esa voluntad y no la hacemos, seremos necios, seremos insensatos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora leo el versículo 21, tal como dijimos esta mañana: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, porque no se acababa la frase allí. Y ahora versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí nos quedamos. Pero antes de entrar en la meditación vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Le voy a pedir al hermano Francisco, por favor, que ore al Señor por esta bendición en esta tarde. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más, porque no nos has dejado solos, sino que nos das tu palabra, nos das instrucciones, Señor, prácticas en nuestra vida para nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, y vemos que está tan enlazado una cosa con otra, que nos maravillamos como tú nos enseñas. Y nos reconocemos que somos insuficientes para digerir lo que tú nos enseñas, y por eso te suplicamos el auxilio y la guía de tu Santo Espíritu, que Él tome de lo tuyo y nos lo haga saber. Y tenemos deseos, Señor, de obedecerte, aunque también vemos nuestra debilidad y que no podemos, Señor, muchas veces. Pero gracias porque tú nos das el poder para llevar a la práctica tu palabra. Señor, todo es por tu gracia, todo es para tu gloria y para tu honra, y para gozarnos en ti. Gracias por lo que tú nos has dado. Usa a tu siervo y háblanos a cada uno según nuestra necesidad, Padre. En el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues en esta tarde, en relación con los versículos del 22 al 24, vamos a hablar de tres cosas. Una pequeña introducción y vamos a decir el significado de lo que el Señor ahí está ordenando, del nuevo mandamiento del Señor. Vamos a ver también las razones, porque Dios da razones para el mandamiento. No se limita a dar un mandamiento y ya está, lo podía haber hecho, pero da una serie de razones. Y vamos también a hablar acerca de las limitaciones de ese mandamiento que da el Señor. Así que empezamos con la introducción y el significado. Digo que esto es un caso particular de los principios generales, un caso particular, porque el versículo 22 dice literalmente lo siguiente, dice: las casadas a sus propios maridos como al Señor. En el original no aparece las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, sino dice las casadas a sus propios maridos como al Señor. Por tanto, es claro que es un caso particular del anterior. Versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Punto. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Así que es evidente que si quitamos el verbo es porque el verbo es el mismo que el del versículo anterior. ¿Comprendido? Así que estamos ante un caso particular. Y si estamos ante un caso particular, pregunto a todos, ¿por qué tanto revuelo en relación con este asunto? Sabemos que hay mucho revuelo, ¿verdad? Si es un caso particular, si se nos ha dicho a todos, maridos y mujeres, que hemos de someternos unos a otros en el temor de Cristo, creo que no hay ningún problema cuando luego se dice las casadas a sus propios maridos como al Señor. No debe haberlo, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué se dirige el Señor en primer lugar a las esposas? Cuestión, como decía Noemí, las mujeres primero. ¿Por qué pensamos? Y la respuesta es porque a las esposas afecta este aspecto del sometimiento en manera muy particular. Por eso se dirige a las esposas.
el sometimiento es mutuo para todos, pero a las esposas les afecta este mandamiento de manera muy particular. Hay otro aspecto también muy importante que afecta a los maridos, y lo veremos con la ayuda del Señor mañana, pero este aspecto particular es muy importante para las esposas. Lo mismo que sucede con los hijos y los padres y con los siervos y los amos. Si me acompañáis y le dais la vuelta a vuestra página, en el capítulo 6 comienza el apóstol diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y en el versículo 4 dice: y vosotros padres, es decir, que siguiendo con el ejemplo de sometiéndonos todos unos a otros en el temor de Cristo, el apóstol pone en primer lugar a las esposas antes que a los maridos, a los hijos antes que a los padres, y después, si seguimos en el capítulo 6, a los siervos en el versículo 5 antes que a los amos, que aparecen en el versículo 9. Así que cuando pone tres ejemplos particulares, el apóstol lo que hace es incidir primeramente en las personas, esposas, hijos y siervos, a los cuales afecta de manera particular este mandamiento del sometimiento mutuo. ¿Entendido hasta aquí? Repito, los amos cristianos, os pregunto, ¿los amos cristianos tienen que someterse también a los siervos? Sí, porque hay un mandamiento de sometimiento de los unos a los otros. ¿Los padres cristianos en un sentido tienen que someterse también a sus hijos? Sí, porque hay un mandamiento de someternos unos a otros, y ya hemos dicho lo que significa. Someternos es dejar la agresividad, dejar el egoísmo, ¿no? Hemos dicho, dejar la actitud dominante, llenarnos de otras cosas, pensar las cosas un poquito más. En ese sentido, claro está, los padres cristianos han de someterse también a sus hijos. ¿Y los maridos cristianos han de someterse también a sus esposas? Pues claro que sí, porque es un mandamiento para todos. Pero a los hijos, a los siervos y a las esposas se les recalca, se les enfatiza esta cuestión. Los otros, los padres, los esposos y los amos tienen además otros mandamientos. Así que no tanto revuelo por este asunto, porque el Señor lo único que hace es enfatizar lo que ha dicho, pero en los otros casos lo que hace es añadir más mandamientos. Más mandamientos. Así que, en definitiva, si se acepta el principio general del sometimiento mutuo, no debe haber ningún problema cuando el Señor le dice a las casadas que se sujeten a sus maridos. Si es algo que deben hacer siempre, si la actitud de sometimiento, de humildad, eso que explicamos esta mañana, debe darse siempre, pues no debe haber ningún problema cuando se pida que se haga con sus propios maridos. ¿Entendido hasta aquí? Digo una palabra para los jóvenes, ¿no?, que nos acompañan. Sois muchos jóvenes. Esto también es para vosotros, para vosotras también. Yo hace nada estaba en vuestro lugar y ahora estoy aquí. Con eso quiero decir que los años pasan muy rápidamente, rapidísimamente. Y dentro de nada, pues tendréis vuestras parejas y estaréis también casados y casadas. Y esto, claro, que os afecta a vosotros, lo que vamos a decir. Porque hoy tenéis una influencia acerca del matrimonio, con muchas ideas acerca del matrimonio, que no tienen nada que ver con lo que dice el Señor de la Escritura. Y nuestras mentes, vuestras mentes, pueden que estén llenas de ideas acerca del matrimonio que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Así que es también para vosotros y para vosotras, porque dentro de poco, en la voluntad del Señor, la mayoría estaréis unidos en matrimonio. El matrimonio cristiano es algo único, ya lo veremos. No es un matrimonio normal un poquito mejorado, en donde los dos cónyuges tienen mejores modales y ya está. El matrimonio cristiano es algo único. Por tanto, las ideas tan populares del movimiento feminista, que dicen que los hombres y las mujeres son iguales, son antibíblicas. Antibíblicas. Y el diablo sabe muy bien propagar estas ideas. El otro día hablaba de la música, desorden, confusión y rebeldía. Lo mismo digo en este asunto. Es pues fundamental que conozcamos lo que nos dice la palabra acerca del matrimonio cristiano. Y lo que vemos ahí en esos versículos que hemos leído, así rápidamente, es que el matrimonio cristiano es una imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. Nada más y nada menos. Así que es importante saber doctrina, os pregunto. Hay alguna gente que dice, no importa, a mí es que no me gusta la doctrina, tanto estudiar y tanto Biblia y tanto... A mí me gusta la vida de cada día, la vida práctica. Pues si no sabes la doctrina, difícilmente tu vida práctica va a ser de acuerdo a lo que dice el Señor.
¿Lo entendemos? Si no conoces en profundidad la doctrina de la unión de Cristo con la Iglesia, difícilmente podrás funcionar bien en tu matrimonio. Si no conoces la doctrina de Dios y cómo es Dios, difícilmente funcionarás bien, porque siempre se ha dicho que uno se asemeja al Dios en el que cree, y si tengo un ídolo en mi cabeza, pues mi comportamiento será de acuerdo a ese ídolo que tengo en mi cabeza. Así que es fundamental que sepamos doctrina. La palabra de Dios se nos ha dado para ello y se nos ordena crecer en la gracia y en el conocimiento, las dos cosas, en la gracia y en el conocimiento. Y aquí, si me permitís, puedo hablar de mi propia experiencia junto con la de mi esposa. ¿Somos pecadores? Que conteste ella, ¿somos pecadores? Somos pecadores. Pero creo que los dos podemos decir que cuando vamos creciendo en el Señor, cuando vamos siendo llenos del Espíritu Santo, no hay cosa más maravillosa que ver la diferencia que hace el Señor en un matrimonio cristiano. Yo sé que hoy no está de moda el sometimiento a la autoridad. Claro. Hoy es época de liberación, ¿verdad? ¿Liberación de qué? De la mujer. Y liberación de los hijos. Y liberación de los trabajadores. Y liberación de todo. Y no digo que como cristianos estemos en desacuerdo con todas las cosas de los movimientos de liberación. No estamos a favor de la injusticia. No estoy diciendo eso. Pero el mandamiento del sometimiento mutuo y lo que nos dice aquí el Señor a las casadas debe estar por encima de las ideas que nos pone el mundo. ¿Cuándo encuentra una mujer su verdadera liberación? Señor Jesucristo, Evangelio de Juan, capítulo 8. ¿Vamos a leerlo? Se dirige a unos que decían que creían en Él. Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después le dijeron: nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie. Y Él le dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que la verdadera libertad, según el Señor Jesucristo, es permanecer en su palabra. Es lo mismo que decir obedecer su palabra. Así que ¿cuándo alcanza la mujer la verdadera liberación? Pues lo mismo que el hombre, cuando obedece la palabra de Dios. Ya está. Así se alcanza la verdadera liberación. Volviendo a Efesios, el apóstol nos está hablando aquí de una nueva humanidad que Dios está creando en Cristo, de una nueva humanidad. No hay nada aquí que vaya en contra de la igualdad o de la dignidad o de la unidad, pero eso es una cosa, y otra es el rechazar el sometimiento que el Señor pide de las casadas a sus maridos. ¿Me entendido? Vamos a ver entonces el significado. Efesios 5, 21, 22. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Así que la palabra que se corresponde con lo que se pide a las casadas es sometiéndoos, que es la misma que aparece en el versículo 24 cuando dice: así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así que las dos palabras es la misma en el original. Sometiéndoos es lo mismo que la palabra sujeta, porque he dicho que en el versículo 22 en realidad no está. Pues bien, esa palabra en griego es una palabra larga, un poco rara, porque los griegos acostumbraban a reunir palabras, es decir, a poner una cosa unida a otra, y a veces las palabras eran larguísimas. Y en griego esta palabra suena algo así como upotassomenoi. Es una palabra compuesta de varias partes. Así que simplemente analizando las partes podemos entender un poco el significado. En primer lugar, tiene un prefijo delante que es el prefijo upo o el prefijo hipo. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿No? Pues en castellano lo utilizamos con mucha frecuencia. ¿Qué significa hipoglucemia? Que estoy muy bajo de azúcar, ¿no? Hipotenso, hipotermia, hipo lo que sea. Utilizamos en castellano ese prefijo para designar algo que está por debajo, ¿verdad? Pues eso es el prefijo que se utiliza aquí, upo. Tasso, ¿qué significa tasso en griego? Pues tasso significa mandar, ordenar, establecer, disponer, eso significa. Así que ya podemos entender lo que significa upotasso, por muchas vueltas que le demos. Así que, mirad, vamos a buscar Mateo 28.
utiliza el Señor ahí una palabra que es la misma que la que vemos aquí. Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ese les había ordenado es la segunda parte de la palabra en griego, el tasso. Así que está claro lo que significa, ¿verdad? Cupo, tasso, y lo otro es la terminación del verbo. Por tanto, ¿qué tienen que entender las esposas? ¿Qué tenéis que entender las esposas, hermanas? Pues que la autoridad del marido es una autoridad delegada de Dios. Y el sometimiento a la autoridad del marido no es más que una parte del sometimiento a Cristo, a la autoridad de Cristo. ¿Queréis someteros a Cristo, expresar sometimiento en el temor de Cristo? Pues una parte es el sometimiento humilde al ordenamiento que Dios ha puesto en el matrimonio. Es lo mismo que nos dice en la carta a los romanos con respecto a otras autoridades. ¿Nos acordamos? Romanos capítulo 13. Todas las autoridades que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste y se atrae problema para sí mismo, condenación para sí mismo. Es el mismo principio. Dios ha puesto todas las autoridades. Dios es un Dios de orden y Dios ha establecido eso en el matrimonio. Así que si las esposas desean someterse al Señor, se someterán también a los esposos. La idea es la misma que aparece, vamos a ver de nuevo, Mateo capítulo 8, versículo 9. Mateo 8, 9. Cuando el Señor sanó al siervo del centurión, este hombre le dijo, Mateo 8, 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Pues esa idea, soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, es la misma que la palabra que aquí tenemos. ¿Comprendido entonces? Ahora bien, cuando la persona que está puesta en autoridad usa mal esa autoridad, y ahora lo explicaré un poco, pues evidentemente ya no existe el deber del sometimiento. Pero tendremos que tener claro cuándo se abusa de la autoridad. Aunque voy a hablar de las esposas, hago un paréntesis para los varones también. La palabra nos muestra que el ejercicio de autoridad nunca debe ser egoísta. Ya lo hemos visto con el sometimiento mutuo, ¿verdad? El ejercicio de autoridad no debe ser egoísta, sino el ejercicio de autoridad siempre es para el bien de las personas que están bajo autoridad, en todos los niveles de la vida. Si el mundo funcionara así, estaríamos en la gloria. El ejercicio de autoridad es para el bien de las personas que se encuentran bajo autoridad. Por eso cuando Pablo se dirige a los esposos o a los padres o a los amos más adelante, no les dice que ejerzan autoridad. A las esposas, hijos y siervos les dice someteos a la autoridad. Pero a los que están en autoridad no les dice ejercer la autoridad, sino les dice mucho cuidado con la autoridad que tenéis. Les previene. Prohíbe que se explote esa posición de autoridad y les recuerda la responsabilidad que tienen y los derechos del otro. Así que la autoridad es por el bien del otro. Está claro el significado, ¿verdad? Y el motivo, volvemos a Efesios capítulo 5, versículo 22. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está el motivo de nuevo, ¿verdad? Eso es lo mismo que en el temor de Cristo, como al Señor. Si amamos al Señor, hermanas, si amáis al Señor, a vuestros maridos como al Señor. Eso no significa, repito, que las mujeres sean siervas o esclavas de sus maridos, sino que se tienen que sujetar a ellas, a ellos, como parte de su sometimiento al Señor, de su obediencia al Señor. Haciendo eso, se glorifica a Dios. ¿Entendido el significado? Por tanto, tenemos todos, y lo repetiré quizás mañana, en estas tres áreas fundamentales de la vida, una gran oportunidad para evangelizar, para mostrar a las personas lo que somos, lo que es ser un verdadero cristiano. No hace falta, como decía esta mañana, que hablemos tanto de Cristo. Podemos mostrarlo de forma muy eficaz, funcionando en el matrimonio, en este caso, en este área, por siendo llenos del Espíritu. Eso forma parte de nuestra vida en el Espíritu. ¿Entendemos el significado? Supongo que saldrán algunas dudas, pero seguimos adelante. Volviendo de nuevo a Efesios,
ya con esto sería suficiente. El Señor da una orden, hay un mandamiento y no debemos de protestar ni decir por qué este mandamiento, pero el Señor sabe cómo es nuestra naturaleza y sabe que muchas veces no nos contentamos con que se nos ordenen las cosas, y el Señor condesciende, por así decirlo, y se humilla para explicarnos el porqué de las cosas. Y fijémonos cómo comienza el versículo 23. ¿Cómo comienza? Porque. Y cuando algo comienza por porque es porque va a explicar lo anterior, ¿verdad? Hay una causa y hay una consecuencia. Las casadas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor, porque. Y da dos razones, la palabra de Dios ahí. Porque el marido es cabeza de la mujer, primera razón. Segunda razón, la traducción ahí más correcta sería como también Cristo cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Pero en realidad hay dos cosas. Se está hablando marido cabeza de la mujer y Cristo cabeza de la Iglesia y Cristo como Salvador del cuerpo. Hay dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con el orden de la creación, podemos decir, con lo que tenemos desde la creación, y la segunda tiene que ver con la doctrina de la unión de Cristo con la Iglesia. Las explicaciones que da Dios a las esposas tienen que ver con esas dos cosas. Así que, ¿por qué me tengo que someter a mi marido? Pues, en primer lugar, porque Dios puso un orden en la creación. El marido es cabeza de la mujer. ¿Qué significa esto de que el marido es cabeza de la mujer? Se ha escrito y se ha discutido hasta la saciedad acerca de este asunto. ¿Qué significa cabeza? Lo podéis decir vosotros en nuestro idioma. ¿Qué significa cabeza? Empezamos a pensar y significa multitud de cosas. Cabeza se emplea para muchas cosas. Y lo mismo en griego, y lo mismo creo que en cualquier otro idioma. La cabeza de un clavo, por ejemplo, le llamamos cabeza, ¿verdad? Y no es porque tenga más mérito la cabeza del clavo que el extremo, ¿verdad? La cabeza es la que aguanta los golpes. Pero también llamamos cabeza a la fuente o al origen, o también llamamos cabeza en función de autoridad, de responsabilidad. Hay muchos significados para la palabra cabeza. Y se ha discutido mucho sobre esto, pero evidentemente lo que entendamos tiene que estar de acuerdo con lo que se nos ha dicho antes, con el sometimiento mutuo de unos a otros en el temor de Cristo. Tendrá que estar de acuerdo con eso, ¿no? Y tendrá que estar de acuerdo con lo que se dice de Cristo a continuación, que se dice que es cabeza de la Iglesia. Así que lo que entendamos de cabeza para el marido en relación con la esposa no puede ser algo raro, sino algo que esté relacionado con esas dos cosas donde está incluido el versículo, ¿verdad? Bueno, pues supongo que estas cosas las conocéis, pero si vamos al libro de Génesis, bueno, no vamos, os pregunto y ya está, ¿a quién fue creado primero? El hombre. ¿Quién dio nombre a los animales? El hombre. Dar nombre a los animales en la Biblia es posición de autoridad. ¿A quién le pidió Dios responsabilidad tras la caída? Al hombre, ¿verdad? Y cuando vamos al Nuevo Testamento observamos este mismo principio. Acompañadme a la carta a los Romanos, capítulo 5. Dejemos ahí Efesios, Romanos 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿a quién hace responsable también el Nuevo Testamento de introducir el pecado en el mundo? Y decimos al hombre, aunque pecó antes la mujer. ¿Qué se dice de la mujer en el Nuevo Testamento? Si me acompañáis a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Primera Timoteo 2,14, leemos que dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que de la mujer se dice que fue engañada, pero al hombre se le hace responsable, porque el hombre perdió su autoridad, negó su responsabilidad, y al hombre Dios llamó al hombre. Es el orden natural. ¿Os imagináis? Francisco, ¿tú te imaginas que por la noche haya ruido en tu casa y le digas: Paqui, sube arriba a ver si hay un ladrón por ahí? No es lo natural, ¿verdad? Pero no solamente entre nosotros, sino en todas las culturas del mundo. Eso es connatural, eso lo llevamos todos dentro. Vamos por la calle y viene una persona violenta y le digo: Mari, ponte delante y defiéndeme, ¿no?
no es lo natural, es el orden de la creación. Dios ha puesto un orden en el matrimonio, ha puesto una autoridad y una responsabilidad. El hombre como cabeza de la... Aquí en este caso el matrimonio es fuente o origen de la mujer, pero es la autoridad delegada de Dios y tiene responsabilidad de liderazgo. Tiene el hombre la responsabilidad esa dada por Dios. Y cuando Pedro dice que tratemos a las mujeres como vaso más frágil, ¿qué quiere decir? Pues no hace referencia ni a la fuerza física de la mujer, ni a la capacidad intelectual de la mujer, ni a la capacidad de cualquier tipo de la mujer. Las esposas pueden tener mucha mayor capacidad que el hombre en muchas cosas, sino hace referencia a este asunto, al asunto de que es el hombre el que tiene que llevar el liderazgo en el matrimonio. A eso está haciendo referencia. Las esposas como vasos más frágiles. Y estoy seguro, hermanos, la experiencia me lo hace ver con tristeza y por desgracia, no solamente en los matrimonios de la calle, sino en muchos matrimonios cristianos, muchos problemas se deben o bien a que el hombre no asume su responsabilidad, o bien a que la esposa no lo deja. Muchísimos problemas en los matrimonios cristianos debido a eso. Y sucede que cuando eso funciona así, se va colocando sobre la esposa una carga, sobre todo con el tema de los hijos, que es insoportable de llevar por la propia esposa. Conocemos casos, por desgracia. Algunos han dicho, y hay de todo, hoy como podéis imaginar hay escritura de cualquier cosa de la Biblia para todos los gustos, y algunos han dicho que Pablo es que era un machista y cosas por el estilo. A nosotros, una hermana en principio supuesta cristiana nos regaló para la biblioteca de la iglesia un libro que se llamaba Las 10 mentiras que la iglesia le dice a las mujeres. Y ya podéis imaginar por dónde iba el libro, para la biblioteca de la iglesia. En este sentido, es mentira que la mujer debe someterse, es mentira tal cosa, es mentira tal cosa. Toda la palabra es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No sé si a alguno le está viniendo en mente algunos pasajes que los vamos a leer, no hay ningún problema en leer la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 11. Primera Corintios 11, 11. Algunos dicen, pero no está aquí este versículo. Claro que está. Primera Corintios 11, 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En el Señor, ni uno sin el otro, ni el otro sin el uno. Y si me acompañáis a Carta a los Gálatas, donde se amplía más esto, Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Tomando la idea del versículo 27, Gálatas 3, 27, se habla de que hemos sido bautizados en Cristo, y por eso, porque hemos sido bautizados en Cristo, dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y algunos dicen, ¿no está esto claro? Que no hay ni varón, ni mujer, ni siervo. Evidentemente, en cuanto a la salvación, hay igualdad total. En cuanto a la salvación. Pero eso es una cosa y otra cosa es el orden establecido por Dios. Así que hay un orden establecido por Dios. No significa que la esposa sea una esclava del marido. Lo que se nos dice es que somos distintos y que la mujer no debe comportarse como un hombre, no debe ocupar el rol del hombre, aunque a veces, por desgracia, tenga que hacerlo. Pero no es lo que le corresponde, ni debe tratar de usurparlo. La mujer, ¿qué es? ¿Para qué fue creada la mujer? ¿Qué nos dice en el libro de Génesis? La ayuda idónea. ¿Por qué la ayuda idónea? Maridos o jóvenes, ¿por qué la ayuda idónea? Porque nos faltan muchísimas cosas. ¿Verdad, esposo? Nos faltan muchísimas cosas y necesitamos la ayuda idónea de nuestra mujer. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que la mujer ocupe el lugar que no le corresponde. ¿Comprendido? No me puedo detener más en este asunto, pero hay un pasaje, volvemos, quizás lo tengáis abierto. Primera de Corintios, capítulo 11, perdón. Hay otro versículo que vamos a leer ahí. Primera Corintios 11, versículo 3. Yo creo que con esto se puede acabar toda discusión. Primera Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí tenemos, ¿verdad? ¿No dice Cristo es la cabeza de Dios? Hay un orden, ¿verdad?
¿No es Cristo también Dios mismo? ¿No creemos? El Hijo de Dios eterno. Pero ¿qué leemos en la carta a los Filipenses? Que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el plan de Dios, el Hijo voluntariamente, se somete al Padre. Pues ese es el mismo orden que se dice, ¿eh? La esposa voluntariamente, porque es el plan de Dios, se sujeta a su esposo. Cuando la esposa cristiana entiende bien ese papel, se sujetará a su marido e intentará mantener a su marido en la posición que el Señor lo ha colocado, aunque sea mucho más dotada que el marido, Pero debe, no es que no opine, no es que no dé sugerencia, pero al final debe de hacerlo todo de manera que sea el marido el responsable último. Hay estudios muy buenos acerca de esto, si queréis os lo podemos enviar también. El hombre y la mujer según la Biblia. Estudio acerca de este asunto. Los problemas de hoy, derivados de la falta de autoridad, creo que comienzan precisamente por esto, derivados de la falta de autoridad en el matrimonio. Y por desgracia, como decía esta mañana, tenemos muchos gobernantes, no sale tanto en los medios de comunicación, cuyos matrimonios son un desastre, si es que lo tienen y no lo han roto, cuyos hijos son un desastre, y esos son los que nos dicen luego a nosotros cómo tenemos que funcionar en nuestros matrimonios y con nuestros hijos. Y digo, somos tontos como cristianos si nos enfrascamos en esos debates. A ver quién nos dice que es lo mejor para nosotros. Es la palabra de Dios. Así que es la primera razón, el primer argumento que da Dios. Esposas, sujetas a vuestros maridos, porque es el orden de la creación. Vamos de nuevo a carta a los Efesios. El marido es la cabeza de la mujer. Y ahora, la segunda razón. La relación de Cristo con la Iglesia. Versículo 23, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, y repito de nuevo la lectura literal de lo que sigue. Como también Cristo, cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. La idea es prácticamente la misma, aunque hay otras palabras. Como también Cristo, cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así que hay una relación especial en el matrimonio cristiano, mirando la relación de Cristo con la Iglesia. De nuevo me dirijo a los jóvenes. Jóvenes, si sois cristianos, chicas, si sois cristianas, o chicos, si sois cristianos, tenéis que daros cuenta y debéis de pensar que una persona cristiana nunca debería casarse con una no cristiana. Nunca. Por mucho que os digan y por mucho que os insinúen. Si sois cristianos, el concepto vuestro del matrimonio es, o debe ser, elevadísimo, como el de Cristo con la Iglesia. Y la persona no cristiana no entenderá eso. Y desde el primer momento habrá problemas, uno detrás de otro, porque es una desunión en yugo, es una unión en yugo desigual. Siempre habrá problemas y discordias. Cristo, cabeza de la Iglesia. ¿En qué sentido, además de lo que he dicho hace un momento? Pues vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Ahí tenemos un nuevo sentido de la palabra cabeza, un nuevo significado. Un nuevo significado de la palabra cabeza. Efesios 4, versículo 15. Habla a los cristianos y dice que debemos seguir la verdad en amor. Así, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crezcamos en el que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, de ese Cristo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que ahí tenemos otro significado de la palabra cabeza. Ahí está el sentido de la unión vital entre la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? Además de lo que hemos dicho antes de fuente, de origen, de responsabilidad, de autoridad, ahí tenemos el de la unión vital, pero también el de la dependencia. El cuerpo se somete a la cabeza y la cabeza es la responsable y la que ayuda a crecer el cuerpo, al cuerpo. Es lo que nos dice ahí de Cristo, ¿verdad? En la Iglesia. Pues casadas a vuestros maridos, como también Cristo es cabeza de la Iglesia. Mañana, Dios mediante, hablaré acerca de los maridos. Pero aquí tenemos, para que no se me pase por alto, que quizá mañana se me olvide algo fundamental. Si el modelo de Cristo con la Iglesia es el modelo para el matrimonio, los maridos, atended maridos, somos responsables
en última instancia, del crecimiento espiritual de nuestras esposas. ¿Lo entendemos? Ellas tienen su responsabilidad, pero nosotros, como cabeza, a nosotros se nos va a pedir cuentas. Y si no prestamos atención al crecimiento espiritual de nuestras esposas, ellas van a salir perjudicadas, pero nosotros también vamos a salir perjudicados, porque somos un solo cuerpo, somos una sola carne. ¿Entendemos esto? Así que otra razón más, como la Iglesia depende de Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Y finalmente dice el versículo 23 que Cristo es el Salvador del cuerpo. El Salvador del cuerpo. ¿A qué hace referencia aquí esto del Salvador del cuerpo? La palabra Salvador se utiliza en la Escritura no solamente con el sentido de salvar de la condenación. Hay otros sentidos para la palabra Salvador. Y aquí no se está hablando de Cristo Salvador del cuerpo en el sentido, digamos, de salvación de condenación. Se está hablando en otro sentido. Mirad, por ejemplo, acompañadme a primera carta a Timoteo. Vamos a ver ahí la palabra también Salvador. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera Timoteo 4:10. Leemos, dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fijaos que no está hablando ahí de la obra de Cristo, está hablando del Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pienso que no creemos en la salvación universal, ¿verdad? Creemos que hay condenación. Luego, cuando ahí dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, no está haciendo referencia a salvación de la condenación. En un sentido, Dios es el Salvador de todos los hombres, porque Dios muestra su gracia para todos los hombres, su providencia para todos los hombres, su gracia común, hace salir el sol sobre buenos y justos y muchas cosas que reciben todos de Dios, y en ese sentido Dios es su Salvador. Pues ese es el sentido que aparece en Efesios, y volvemos a Efesios otra vez. Por si no queda claro, vamos a leer Efesios 5, 28 y 29. Efesios 5, 28, 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Ese es el sentido de Cristo Salvador de la Iglesia, que está empleando en el versículo anterior. ¿Comprendemos? No Cristo en el sentido de que nos ha dado la salvación, sino que Cristo sustenta y cuida a la Iglesia. Pues en ese sentido, maridos también por nuestras esposas. ¿Comprendido? Entonces, ¿cuál es la doctrina en resumen? Pues que la esposa es el cuerpo, el marido la cabeza. La esposa depende en un sentido del marido para su crecimiento. La esposa tiene que ser guardada, guiada, preservada, protegida, provista por el esposo, pero Dios delega la autoridad en el marido y Dios la delega para el bien del esposo, para el bien de la esposa. No como un derecho para que uno exija ciertas cosas, no para servirnos a nosotros mismos. Eso es lo que decíamos, que es lo contrario al sometimiento mutuo, ¿verdad? Como Cristo sustenta y cuida a la Iglesia, así el esposo debe sustentar y cuidar a su mujer. Así que, esposas cristianas, debéis comprender y debéis asumir esta posición. Cuando el marido se va acercando a lo que Dios dice que debe ser un verdadero marido cristiano, y la esposa se va acercando a lo que debe ser una esposa cristiana, evidentemente la armonía que hay en el matrimonio y el gozo que hay en el matrimonio es mayor que cualquier otra cosa. Y hemos de pensar que nada daña más al cristianismo el hecho de que no seamos los mismos en nuestras casas que en la iglesia o en la calle. Por desgracia conocemos historias de pastores también, evidentemente, que son pastores en las iglesias, pero luego no son esposos en sus casas. Hay un dicho de nuestro pueblo, que no sé si lo conocéis por aquí. Voy a decir el dicho, pero no voy a decir la persona. Algunas esposas dicen de sus maridos: alegría de calle, tristeza de casa. ¿Entendemos eso, verdad? Es importante que nos esforcemos en nuestro matrimonio para no empañar
nuestros testimonios. Así que la mujer puede opinar, pues claro que puede opinar. Y puede sugerir, pues claro que puede sugerir. Necesitamos que opine, necesitamos que sugiera. Pero en última instancia la actitud de la mujer cuando el marido ha tomado una decisión y el marido ve que esa decisión es la que hay que llevar, en última instancia es someterse a la decisión del marido sabiendo que la responsabilidad es del marido. ¿Comprendido? Si vamos de nuevo a Efesios, se dice una cosa más al final del pasaje. En Efesios capítulo 5, versículo 33, se emplea otra nueva palabra para la actitud de las esposas. Otra nueva palabra. Por lo demás, Efesios 5:33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa palabra respete no es la de los versículos anteriores 21 y 24, donde se habla de sometimiento o de estar sujeto. Es otra palabra distinta, que en algunas partes de la Escritura, os puede sonar fuerte, se traduce como temor. Mirad, vamos a ver un pasaje en el libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Versículo 1 y 2. Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Pues esa palabra temeroso después de Dios es la misma palabra que en Efesios dice que la mujer respete a su marido. Evidentemente hay distintos tipos de temores en la Escritura. En castellano creo que la palabra que mejor denota la idea de este respeto es la palabra deferencia. ¿Habéis oído alguna vez esa palabra? La palabra deferencia. Deferencia significa la actitud que por respeto acepta el proceder de la otra persona y la decisión de la otra persona sin querer sostener el suyo propio. Eso es deferencia. Pues eso es lo que nos dice ahí, que la mujer tenga deferencia con su marido, que respete la opinión de su marido y no quiera sostener por encima la suya propia. Os podría hablar de tantos casos particulares. Hemos conocido a cristianos, como podéis suponer, y a cristianas, hermanos y hermanas de todo tipo, ¿verdad? Algunos decían, bueno, las cosas en mi matrimonio se hacen por consenso. Y eso suena muy de día de hoy, ¿verdad? De mucha tolerancia y de mucha democracia. Y en otro matrimonio que funciona como dice la Biblia, las cosas no se hacen por consenso, y eso parece que hay actitudes dictatoriales. Pero después, cuando se conoce un poco más a las personas, resulta que el consenso nunca hay, a menos que se haga lo que dice la esposa. En mi casa todo por consenso. Todo por consenso, pero no tengo respeto por mi marido nunca. Y siempre sé, es lo que yo digo, lo convenceré, patalearé, como decíamos esta mañana, amenazaré de forma pasiva o de forma activa, pero de alguna forma el marido tendrá que decir, bueno, vamos a hacer eso. Eso no es lo que pide el Señor de nosotros. Ese no es el consenso. ¿Comprendido, hermanos? No es esclavitud ni es servilismo, es aceptar el papel que Dios nos ha puesto. Quizás el mejor comentario para esto que estoy hablando lo tenemos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, cuando también se dirige a las esposas. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3. Pedro utiliza las mismas palabras que Pablo. En el capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esa es la razón, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y después habla del adorno que tiene que ser el interno del corazón, con espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y de nuevo estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, sabemos esto, que en el Antiguo Testamento Sara aparece diciendo mi Señor tendrá. Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hijas de Sara, hijos de Abraham. El Señor decía a los judíos de su época: si fuerais hijos de Abraham,
Las obras de Abraham haríais. Pues a las esposas les podría decir, si fueseis hijas de Sara, lo que acabamos de leer, ¿qué haríais? Las obras de Sara haríais, ¿verdad? Así que, jóvenes y menos jóvenes, repito, el concepto bíblico del matrimonio es un concepto muy elevado, y aunque somos iguales en muchos aspectos, somos distintos porque Dios ha puesto un orden, y hay una cabeza y hay un cuerpo. Es mucho peor y hay mucho más problemas cuando se quita el orden de Dios. Dentro del orden de Dios establecido hay problemas, y decimos sí, porque hay pecado, siempre hay problemas. Pero los problemas se multiplican cuando primero empezamos quitando el orden de Dios, porque no tenemos el orden y además sigue habiendo pecado. No va la cosa mucho mejor, sino empeora bastante. En definitiva, lo que la chica cristiana antes debía con sus padres, el sometimiento que debía tener a sus padres, es lo que ahora se pide que tenga con sus esposos. Hay un salmo profético, lo vamos a leer, el Salmo 45, que habla de la relación de la Iglesia con Cristo, donde también hace referencia a esto. Salmo 45. Aunque el salmo tiene como título Cántico de las bodas del rey, este es un salmo profético de la relación de Cristo con la Iglesia. Y dice en el versículo 10, oye, hija mía, oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Eso es símbolo de la unión o de la relación de Cristo con la Iglesia, y puesto que esa relación es la que se nos está indicando en Efesios, eso se aplica también a las esposas. A los hombres se nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y a las esposas, a las mujeres se les dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Esto es el significado, estas son las razones que da el Señor para... Y ahora digo unas palabras, porque seguramente tendréis algunas cosas en mente acerca de los límites para la sujeción. ¿Hay límites o no hay límites? Volvamos de nuevo a Efesios y leamos el versículo 24. Efesios 5, 24. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este todo, ¿cómo hemos de entenderlo? ¿Es un en todo absoluto o tiene limitaciones? Y decimos, no puede ser absoluto, porque los maridos podemos hacer ciertas cosas con las esposas que Cristo nunca hará con la Iglesia. Debemos sujetarnos como la Iglesia de Cristo. Pero esposas, no en todo, absolutamente, porque los maridos somos capaces de hacer cosas que nunca haría Cristo con su Iglesia. ¿Cuáles son las limitaciones? La primera es una limitación general que aparece en la Escritura y es en cuestión de conciencia. La Biblia nos dice una y otra vez en todos los lugares que no debemos hacer actuar a nadie en contra de su propia conciencia. Y el que actúa en contra de su propia conciencia siempre peca. Eso es la enseñanza del Señor. La conciencia nos la ha dado Dios como un árbitro, como un testigo, que nos dice fundamentalmente lo que está mal, fundamentalmente. Y nadie, no hablo ya de esposas ni de maridos, sino nadie en general, cristianos de cualquier clase y condición, debemos de actuar en contra de nuestra conciencia. Luego, ¿cuál es un límite? Pues cuando el marido intenta condicionar a la mujer en contra de su propia conciencia, la mujer puede decir no. Eso es un límite. Ahora bien, como somos, hemos hablado de lo desequilibrado que somos, es muy fácil que confundamos conciencia con opiniones. No es lo mismo tener una conciencia que me delate y me dice esto es pecado, que tener una opinión. En cuestión de opiniones, ¿qué deben hacer las esposas? Someterse al marido. En cuestión de conciencia, ahí está el límite. Os lo explico con un ejemplo. Hace ya más de 200 años, un predicador más o menos famoso se llamaba James Scott. Estaba casado con una mujer, era pastor, y en la ciudad donde estaban, la mujer era una esposa con carácter, pues hubo una cierta disputa acerca de ponerse a favor o en contra de un partido, de un cierto bando en aquella ciudad o en aquel pueblo.
Y después de mucho hablar entre ellos, se formaron, digamos, bandos en la localidad, y ambos miembros del matrimonio terminaron cada uno perteneciendo a un bando. La mujer a uno y el marido a otro. Y en aquella disputa la mujer dijo esta frase que se hizo célebre, pero os la digo. Ella dijo: Jane Scott, todavía eres mi esposo, pero ya no eres mi pastor. ¿Y sabéis lo que hizo? Pues se fue a otra iglesia distinta de la que pastoreaba a su marido. Esto es un caso totalmente equivocado. Eso no era cuestión de conciencia, era cuestión de opiniones. Tengamos cuidado con eso, hermano. Una cosa es la conciencia y otra cosa son las opiniones. Aquella esposa tenía que haberse sometido a la dirección y a la guía de su marido. Repito, la esposa puede dar su opinión, pero cuando el esposo esté decidido, la esposa debe someterse. Aunque sepa que van a aparecer problemas, aunque le diga al marido con mucho cariño, van a aparecer problemas y tú serás el responsable. Aún digo una cosa más. Sé que quizás algunas mujeres presentes no tengáis maridos creyentes. Llegado el caso, tendréis que hacerle ver a vuestros maridos el pesar que tenéis en vuestro corazón por no hacer o por no aceptar su decisión. Es decir, que no es una cosa que hagáis por rebeldía y que os gusta o que os satisface, pero tendréis que hacerle ver, repito, con mucho amor, que lo que Dios pide es primero que lo que Él pide, y que solamente lo desobedecéis, os oponéis a estar sujetas a Él en esos casos. En esos casos. Hay también otra limitación, y no hace falta extenderme mucho aquí, es cuando el esposo intente que la esposa cometa pecado. Evidentemente ahí no hay mucho que hablar, ¿verdad? Cuando intente o obligue a que la esposa haga algo contrario a lo que Dios dice, evidentemente es otra limitación. Lo mejor, como he dicho antes, es el acuerdo no forzado, pero cuando el marido o la mujer son dominantes, cuando no se llega a ese acuerdo, la esposa debe someterse. Y una tercera limitación es cuando el marido es hallado culpable de adulterio. El adulterio, como sabemos, rompe el matrimonio. Y la mujer, en ese caso, puede divorciarse del marido. Porque en realidad el matrimonio ya está roto, ya no son uno. Pero la esposa cristiana tiene que plantearse seriamente si es capaz de perdonar o no a su marido, si su marido se arrepiente, evidentemente, mostrando así el verdadero espíritu del Señor. Lo que quiero decir es que la Biblia no dice que una esposa tenga que estar atada a la fuerza a un marido adúltero, eso no dice la Escritura. Quizás prefiera estar junto a él, esa es su decisión, pero eso es algo que cada uno tiene que decidir delante del Señor. ¿Me entendido? Entonces, ¿hasta dónde tiene que ir la esposa cristiana? Hasta los límites del sometimiento por amor a Cristo, en el temor de Cristo, como para el Señor, y por las razones que hemos dicho, porque es el orden natural y porque es la relación de Cristo con la Iglesia. Ya vamos a terminar. ¿Nos gusta esto a los maridos? Esposas, se os pide mucho, se os pide algo grande a las esposas. ¿Verdad que sí, no? Chicas, se os pide cuando seáis esposas mucho. Pues no es más pequeño lo que se nos pide a los maridos. Además de esto, se nos pide más, porque somos responsables. Y vuelvo de nuevo a la responsabilidad. Cuando el marido se preocupa por andar, como dice el Señor, por ejercer su responsabilidad y su autoridad, como dice el Señor, la esposa se somete, no hay ningún problema. El sometimiento para ella es algo agradable, porque sabe que su marido vive para ella. ¿Entendido? Así que todos, maridos y mujeres cristianas, preguntémonos si hemos de cambiar algo de nuestras vidas delante del Señor. Esto forma parte de la vida en el Espíritu. ¿Entendido? Así que hago la pregunta, hermanas. ¿Es difícil para vosotras lo que pide el Señor? Dejad que os vea la cara. ¿Es difícil? ¿Es difícil? Un poco, ¿no? ¿Para qué son los mandamientos del Señor? Decíamos hace unos días. Para que los cumplamos. Y cuando nos damos cuenta que no podemos cumplir lo que tenemos que hacer, pues
orar a Dios, porque nos damos cuenta que lo que nos pide es demasiado para nosotros. Y oramos a Dios y doblamos nuestras rodillas y pedimos que nos llene de su Santo Espíritu, porque no somos capaces, ni esposas ni maridos, de cumplir sus mandamientos. Esa es la lección. ¿Entendido? Pues terminamos en oración. ¿Quieres hacer una oración? Padre, queremos darte de nuevo muchísimas gracias por tu buen hacer hacia nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por poder exponerla por parte del hermano y gracias, Señor, por haber preparado nuestros corazones. Estamos seguros que es así y estamos seguros que tu Espíritu se está moviendo con libertad en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que encuentres respuesta. Gracias por cada mandamiento, gracias por cada ordenanza, gracias porque lo que tú has establecido es justo y es bueno, Señor. Y nosotros queremos entenderlo y aunque no lo entendiéramos, pues queremos obedecerlo. Pedimos tu ayuda para ello. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por nuestras esposas. Gracias por cada uno de los maridos y los futuros esposas y maridos. Gracias porque, Señor, tú has sido muy bueno dándonos la salvación y poniéndonos en la iglesia y como parte del cuerpo de Cristo. Gracias por el Señor Jesucristo.